Hola, esto es Fuera de la Caja, un programa para todas esas ideas que están fuera de la gran discusión de la tele y de la mayoría de los políticos. ¿No sientes que estamos un poco atrapados en cajas o burbujas ideológicas, llenos de etiquetas como pro esto y anti lo otro, de este equipo y del equipo contrario? Y mientras tanto, hay muchas buenas ideas, que pueden incluso ser soluciones revolucionarias para muchos temas, pero que no encajan en ninguna de estas etiquetas y quedan fuera de la discusión. Nadie habla de ellas. Pues bien, este programa es para esas ideas. En un episodio anterior hablamos de impuestos y de por qué es necesario, en un contexto de crisis global, lograr un mayor aporte tributario de las personas más ricas y de las empresas más rentables. Pero la crítica que muchos me han planteado es, ya, subes los impuestos acá y las empresas se van a ir a Chile o a cualquier otro país donde les cobren menos. Así que aquí les voy a traer una idea que ya se está proponiendo por académicos y organizaciones civiles en distintos países del mundo, y que nos permitiría vacunarnos contra ese riesgo. Tener una instancia de coordinación internacional entre los países en temas tributarios. Hoy día vamos a hablar de la SUNAT Global. ¿Te has dado cuenta que existen organismos internacionales para casi todos los temas? La Organización Mundial del Comercio para los temas comerciales, la UNICEF para la niñez, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para ver los temas financieros, hasta la Interpol para perseguir a los más buscados. Pero un tema en el que no existe un espacio de coordinación entre los países es justamente el de los impuestos. Así, puede pasar que un país se tire al suelo tributario para lograr tener más competitividad y atraer las inversiones, sacrificando de paso su capacidad de financiar servicios como educación, salud, etc. O puede pasar que un país quiera ser un paraíso financiero y servir de escondite para los grandes evasores de impuestos o para los dineros de la corrupción. Por eso, muchos vienen planteando que, para ponerle el cascabel al gato, es necesaria una instancia de coordinación global, donde todos los países nos pongamos de acuerdo en reglas tributarias comunes. Así lo explica Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam. Lo que tenemos ahora son como una territorialidad en los impuestos. Los impuestos son diseñados en cada país, las autoridades nacionales, la SUNAT solo tiene un mandato que es dentro de su territorio. Pero la realidad es que los negocios y la riqueza se mueven muy fácilmente dentro de su territorio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? La SUNAT no tiene capacidad ni mandato para estar persiguiendo a esa riqueza que sale fuera de su territorio. De esa contradicción hace que en realidad lo que necesitaríamos es pensar en una especie de SUNAT mundial. Una SUNAT mundial que pudiera estar pensando en cómo gravar a las empresas sobre su actividad internacional y esa riqueza, esos capitales que son móviles y que van circulando de un país a otro, utilizando muchas veces las guaridas fiscales, pero para poder controlarlas y rastrearlas. Y en cambio lo que tenemos es un mandato nacional encorsetado que les impide poder estar siguiendo y persiguiendo el dinero que se fuga hacia las guaridas fiscales y también diseñando reglas que funcionen para la realidad de esos negocios que son internacionales y globales. No faltará quien ahorita esté pensando, pero eso es globalismo, no a Soros y el nuevo orden mundial. Francamente, a mí me sorprende cómo algunos están tratando de convertir la idea de globalismo en una mala palabra. Porque obviamente todos vivimos en el mismo planeta y es necesario ponernos de acuerdo en reglas comunes. Lo contrario es el desorden mundial y la guerra salvaje de todos contra todos. Más aún sabiendo que la economía ya no es meramente local o nacional. Hace años que las empresas actúan en un escenario global, moviéndose de un país a otro, produciendo y comprando insumos en cadenas de suministros que articulan todos los continentes. Es obvio que los esfuerzos de los estados para cobrar lo justo se ven rebasados por esta lógica global y por lo tanto la mirada de los gobiernos también debe trascender lo nacional. Hay que decir que las empresas transnacionales son, en la actualidad, entidades muy poderosas, incluso con más poder que muchos países. Por ejemplo, las 10 principales empresas del mundo tienen una economía más grande que 180 países. Es difícil pensar que cada estado, por su lado, va a poder fiscalizar adecuadamente el comportamiento fiscal de estos gigantes sin un espacio de coordinación global. No se trata aquí de algún rollo anti-empresa,
sino de mero realismo sobre el poder que tienen estas empresas en la sociedad actual. No se trata del mismo tipo de poder que tenían hace 50 años, y por lo tanto las estrategias para que paguen lo justo tampoco pueden ser las mismas. Si tuviéramos esta visión centralizada de coordinación de las políticas y todo, lo que tendríamos es decir, si el problema es esa movilidad, entonces cambiemos las reglas, pongamos un piso mínimo. Es decir, asegurémonos que no estamos generando que los países estén en competencia, luchando uno contra otro para ver quién atrae de una forma artificial más inversión, más capitales, más utilidades o lo que sea, porque es artificial esa atracción, y pensemos cómo estamos generando valor en los distintos países. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues con un organismo que realmente ponga ese piso mínimo, dejando un poco de margen a los países para luego adaptarlo a sus distintas realidades, porque no es lo mismo Canadá que Tanzania o que Perú, van a tener necesidades diferentes y hay que poder tener un margen de movimiento, pero sin pensar que es un contexto de libre competencia y que cada uno va a estar luchando por atraer artificialmente más esas inversiones. Tan es así que ya hay algunos avances tímidos a nivel de los estados. Por ejemplo, el G20, el grupo que reúne a los 20 países con las economías más importantes del mundo, ya acordó el famoso impuesto mínimo global de 15% a las corporaciones que tengan una facturación mayor a 867 millones de dólares. Es el momento, porque si tenemos crisis globales como las que estamos viviendo ahora, o como la pandemia de la COVID-19, lo que necesitamos también son soluciones también en términos fiscales que sean globales y que sean rápidas. No podemos esperar décadas a encontrar soluciones en momentos de crisis potentes o que tengan un impacto tan grande. Y hay algunos avances, es decir, ya se reconoce que, por ejemplo, las multinacionales tienen esa actividad global y que hay que pensar en sus utilidades de forma global y no separadas por cada uno de los países. Pero cada vez que se reconoce el problema, pero cada vez que buscamos las soluciones, lo que nos encontramos es que los países intentan proteger sus intereses. Reconocemos el problema, pero intentamos evitar o retrasar la solución. Lamentablemente, la posición del Perú en este tema es no se oye padre. ¿Por qué será que, no importa si gobierna fulano, mengano o perencejo, el Perú siempre brilla por su ausencia en este tipo de discusiones globales? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si este video te pareció importante, por favor compártelo con tus amigos. Y si tú también tienes una idea fuera de la caja, déjala aquí en los comentarios para que la podamos tratar en un próximo episodio. ¡Chao!